Hola a todos, ¿cómo están, amigos? Estamos acá nuevamente en Miami, desde la Florida. Seguimos con las charlas primordiales, venimos aceitados, venimos en un magnetismo, estamos como, es como una explosión catártica de estos programas últimamente. Me agarró ahí, acá esta cuestión digamos, de que se expresen estos temas que me parecen claves, sustanciales. Estuvimos el viernes pasado con Steve Loxe, y ahora estamos con Pablo Lema, acá, un amigo ya en segundo programa con él. Pablo Lema de Psicogenealogía Phi, Universo Phi. Vamos a hablar juntos, vamos a decodificar juntos, vamos a intuir juntos qué información habita en lo que es la temática de la intervención extraterrestre del ADN humano, y ahora vamos a pasar a explicar cómo hay muchos indicios y datos que pueden afirmarlo. Pero lo más importante de esta charla, por ende, es por esto que vuelvo a invitarlo a Pablo Lema, de Universo Phi. Es un tema que observo que últimamente en las redes como se remite bastante, y de repente observo que se ha abordado desde un lugar, pongámosle, tal vez desde la inconsciencia, tal vez desde la creencia, tal vez desde la repetición, tal vez desde la ansiedad o el miedo, desde un observador dual de victimismo, donde cosas de afuera me hicieron cosas negativas, cosas de afuera me van a hacer cosas positivas. Lo que yo llamo el síndrome Anunnaki. Entonces, bueno, vamos a hablar juntos de la intervención del ADN extraterrestre. Hola Pablo, ¿cómo estás? Me gustaría que vos también des una introducción y tu intuición y tu entendimiento holístico alrededor del tema, para que empecemos un poco a ver cómo podemos ir juntos, tal vez más allá de la información intelectual dual, más allá de lo que conocemos a través del tiempo lineal. Recopilar esta información científica, chamánica, ancestral, pero ver si juntos podemos ir más allá a nivel informático, energético. Así que bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Expláyate como gustes. Acá con un mate, hay cosas que no cambian en Miami, pero con un mate. Acá está, con un mate que es símbolo. Bueno, con este mate y con este entusiasmo, Javier, nuevamente te agradezco la amabilidad de haberme invitado a tu canal nuevamente. Y bueno, te saludo desde Universo Phi, que bueno, es la plataforma desde donde yo también transmito estas temáticas que tienen que ver con la sabiduría originaria, lo que es la transgenealogía Phi, que es la descodificación del árbol familiar, enseñanzas iniciáticas y, bueno, actividades que están en pos de ese despertar de conciencia, ¿no? Que, como siempre digo, hoy en día, hoy es importantísima que no solamente esta información esté abierta a todo el mundo, sino que ya de por sí eso ya es un beneficio, sino también qué hace uno con esa información. Y ahí, con esto que estoy diciendo, también ingreso a la parte del tema, ¿sí? El tema del programa de hoy, que tiene que ver con la intervención extraterrestre en lo que hace al ADN humano, pero ingresar desde un lugar, como vos mencionabas, que no sea dual, ¿no? O sea, que no sea visto desde ha sucedido algo que vino desde afuera y nos han hecho algo, y eso que nos hicieron o te pone en un lugar de víctima o te pone en un lugar de, ponele, privilegiado. O Como Salvador. nos enseña, tal cual, privilegiado, salvador, ¿sí? O también cierto grado de excepcionalidad. Como enseñan esas mismas enseñanzas originarias, eso sería hablar desde la dualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el salvador como la víctima, así como aquel que se cree excepcional, está simplemente actuando un rol, ¿sí? No está, digamos, abarcando el tema, como vos mencionabas, a través de una palabra que es la palabra holística, que holo significa totalidad, o sea, tener esa capacidad de absorber toda la realidad desde una posición total, ¿sí? No desde un rol, ¿sí? Entonces, Exactamente. bueno, como te dije, agradecido nuevamente, con muchísimo entusiasmo, y además también recorrer junto a vos un tema que, bueno, hay muchas versiones, hay muchos caminos, pero bueno, lo principal es que no nos perdamos en ese camino, ¿sí? Lo hagamos desde un Exactamente, lugar. exactamente. Me gustaría rápidamente hacer un raconto histórico, pongámosle, desde mi recopilación, desde, bueno, la última parte, que son los datos científicos más del siglo XX-XXI. Quiero agradecer al investigador y amigo Carlos Delfino, que en su momento me presentó cierta información de
de todos los científicos con Roland McCarthy. Entonces, vamos un poco a presentar a la gente, a ver cómo es clarísimo, donde hay cosas, como dicen, hay cosas raras con respecto a lo que es la información de lo que es, el otro día veía tu excepcional programa de las raíces del ser humano, ¿no? Esta cuestión a nivel, pongámosle histórica, preadámica, ¿no? El ser humano preadámico y adámico, ¿no? Como que hay como unas conjeturas ahí, como que hubo saltos, no sé si la palabra es evolutivo, pero cambios drásticos en lo que es el ser humano, ¿no? Vamos primero a las antiguas culturas, digamos, primitivas del planeta, iniciáticas del planeta, gnósticas del planeta, donde se vienen repitiendo distintas culturas desde en África, investigaciones de David Icke, que estuvo con toda la cuestión de la cultura Zulú o Dogon, con los Chitauris, y después los Hopi, después también en las culturas en Mesoamérica, y en Latinoamérica, en Perú y Bolivia, que yo sé que vos estás muy interiorizado, Pablo. Observo cómo se hablan de unos seres de las estrellas, como que, digamos, que venimos de las estrellas, para resumirlo. Esa información se repite, y hay un montón de simbologías, como te escuchaban el otro día en el programa, Pablo, simbologías, donde, por ejemplo, investigadores como Nassim Haramein están todo el tiempo remitiendo a qué hacen esas estructuras megalíticas digamos, intransportables, y colocadas de esa manera, quirúrgica, con láser. La información que hay en estos arquetipos primitivos de geometría sagrada, por ejemplo, que se repiten en distintas culturas, y un montón de indicios que nos indican que venimos de las estrellas, para volver concretamente al tema. Así que bueno, eso en una primera instancia. Segundo, un poco, ver cuáles son la programación vigente, muchas veces en lo que llamamos nuestra cultura, ¿no? Como, digamos, tácitamente damos por entendido todo este darwinismo, ¿no? Esta teoría de la ciencia, como dicen acá, mainstream, digamos, oficial, que se habla de un darwinismo, digamos, que provenimos del mono, cuando nunca se encontró ninguna línea concreta. De hecho, hay 8 millones de años de conjetura en esa investigación que hizo digamos, teólogo llamado Darwin, no antropólogo, y en el siglo XX empezaron a ocurrir ciertas investigaciones puntuales, concretas, empíricas, donde se demuestran que el darwinismo, digamos, no se cae abajo, como por ejemplo científicos en una universidad de Boston, donde hicieron este experimento de lo que es, de Chicago, curiosamente el mismo año, 1953, donde Francis Crick y James Watson descubrieron lo que es la estructura molecular del ADN, ahora vamos a ir a eso, hicieron este experimento de esta sopa primordial, donde intentaron recrear, a ver si realmente se podría recrear lo que es esta chispa, ¿no? Esta chispa eléctrica que encendió, digamos, lo que es, entre comillas, la vida, ¿no? Digamos, si es que es eso lo que es la vida, la conciencia, eso es otro tema. Pero la cuestión es que no pudieron recrear toda esta información energética que es lo que mueve el ADN. Entonces, bueno, eso digamos que no se pudo comprobar. ¿Está bien? Otros científicos como Royle han también demostrado de que es realmente creer que, y esto acá nos anexamos a otro tema que va en paralelo, que es esta panspermia, ¿no? Que es cuando esta teoría de que, digamos, que la vida vino de afuera, ¿está bien? Donde creer que la vida se ha formado de una manera random, al azar, es como el tipo decía algo así como, es como creer que de repente venga un tornado, destruye un avión, y después, por un fenómeno de probabilidades, se arme con todas las partículas el avión nuevamente, digamos.
así un poco lo definió este científico. Y bueno, y en el mismo año, James Watson, Francis Crick descubren lo que es premio Nobel, la estructura molecular del ADN, y James Watson después escribió un libro, si no me equivoco, 20 años más tarde, que fue publicado en la revista Icarus, un comentario de algo así como: tenemos enfrente una mega ingeniería en lo que es la confección, la estructura, digamos, a nivel algorítmica o, digamos, de informática de lo que es el ADN, que es imposible que haya sido creado por evolución, digamos, en el planeta. Entonces, bueno, eso fueron, digamos, lo que estuvo pasando un poco en el siglo XX. En el siglo XXI, a partir, curiosamente, del 2012, vienen pasando sucesos claros, informaciones empíricas donde también se comprueba que hay algo raro digamos, en el ADN, se repite de que no puede haber sido por evolución, digamos, lo que es el planeta. Y, por ejemplo, en el 2012, antes otra cosa me olvidaba, hay un proyecto que se gestó en el 2003 hasta el 2012, de muchos científicos del planeta, que se llama Proyecto ENCODE, donde vienen estudiando el ADN y también comprobaron que, digamos, el ADN es un texto, digamos, es como un texto numérico. Y acá pasamos a estos dos científicos, sí, de Boston, que corroboraron eso. Encontraron un código numérico, un virus concreto, más lo llamaron el Bornavirus, prehistórico, y se encontraron que era un virus de tipo ARN, totalmente diferente a lo que se conocía en el planeta y lo que hasta ahora estamos en condiciones de abordar a nivel conocimientos científicos. Y se encontraron con un virus de este tipo que se llamaban ARN, y la llamaron, bueno, la infección prehistórica. ¿Está bien? Descubrieron que es un virus específico, es como un software. Descubrieron que este ADN, como si una inteligencia foránea hubiera manipulado, digamos, lo que sería cierta estructura. No a nivel estructural, no física, digamos, sino a nivel software, ¿no? A nivel información. Así que, bueno, eso sería una de las informaciones que estuve recopilando, digamos, de antiguas civilizaciones, digamos, científicos, lo que estaba pasando en Rusia, en Estados Unidos. Bueno, curiosamente, bueno, después otra información más para cerrar, en dos científicos en 2013, en Kazajistán, Vladimir Sherbak, también observaron que en el ADN hay una información, una inteligencia no humana por sus características, donde hay implantado un algoritmo informático específico, puntual. Para resumir, un algoritmo sería, digamos, una serie de códigos numéricos con una serie de patrones. Bueno, la cuestión es que un algoritmo lo que genera es que no hay desde nuestro conocimiento, digamos, hay una situación tal de random que lo que genera es no poder, analizar una información concreta, sino como que es muchas informaciones ahí en movimiento generando todo tipo de desinformación al respecto de qué es lo que está pasando. Así que bueno, y para cerrar, con respecto a este tema del ADN, bueno, Pablo, vos sabés que se viene llamando parte de toda esta propaganda de lo que es la ciencia oficialista, ¿no? Todo este tema del ADN basura, mal llamado en su momento ADN basura. Así es, mal llamado basura, tal cual. Mal llamado basura, donde, bueno, todo Francis Crick y Watson, premio Nobel, descubrieron toda la parte de en su momento se pensaba que era 20%, que es toda la parte conocido para nosotros hasta ahora, que es toda la parte de síntesis de proteína, discernimiento de bioquímicos, que tiene que ver curiosamente con toda esta parte más instintiva de supervivencia, o reptil, o como quisiéramos llamarlo. Y de repente ahora
estos investigadores en Rusia, como Peter Garariev, o Korotov, o la gente del Instituto HeartMath, están abordando toda esta parte, este 98% del ADN, antes lo llamaban ADN basura, ahora lo llaman ADN regulador, o de codificación. O sea, están asumiendo que hay información ahí. Curiosamente, en el espacio, ¿no? En ese espacio están, curiosamente, con todas estas nuevas decodificaciones, o lo que es la realidad, viniendo desde David Bohm, llegando hasta ahora, ¿no? De este universo holográfico, curiosamente se sincroniza con toda esta información que hay en el espacio, ¿no? Que es en esa parte del ADN, y acá es la parte donde, que me interesa, ¿no? Pasar de un poco vomitar todas estas informaciones, estas recopilaciones ancestrales y científicas, para ver toda la parte, como vos decís, Pablo, de creatividad, de ir más allá, pongámosle, aprendizaje, ¿no? Estos rusos están observando, concretamente, porque están investigando en su totalidad el ADN, ¿no? Y están, o sea, debido a ciertos experimentos concretos que están haciendo, están corroborando que en esta parte del ADN están todas estas informaciones, que estoy totalmente convencido porque es, digamos, una de las sustancias claves de lo que es la terapia quantum primordial, que es que naturalmente, como vos decías, no como una excepcionalidad, sino como que tal vez estamos bloqueados, autobloqueados, porque somos responsables a través de los sistemas de creencias, como decía Krishnamurti, que todos seguimos sosteniendo porque lo han dicho. Porque nos han dicho, y porque también se cae abajo todos los cimientos que sostienen hasta ahora, este personaje caracterizado hasta ahora con todo lo que siempre hablas de toda esta transferencia de sostener, y esta filialidad, y ¿no? Con todo lo que hicieron los ancestros y todo eso. Bueno, entonces, lo que están corroborando, que es una información, y tal vez con cierta inocencia, entusiasmo, podemos abordarla, que es toda esta parte del ADN. Basura. Con experimentos que, ese ADN basura, digamos, el que llaman basura, claro, que hoy en día comprobando. Claro, hoy en día están comprobando que es regulador. Exactamente. ¿Regulador de qué, me pregunto? Lo que están comprobando en estos científicos como Peter Garariev, Korotov, que ahí está toda esta información que tiene que ver con la telepatía, con la, digamos, con la pongámosle, sanación, con la autosanación a distancia, con esta intuición, lo que yo llamo esta intuición primordial, con esto que también lo estuvo estudiando otro investigador, el cual también agradezco al amigo y colega Carlos Delfino, que me lo presentó en su momento, que es Rupert Sheldrake, estos entrelazamientos cuánticos que hay, morfogenéticos, entre familiares, amigos, enemigos. Vos sabés que para el inconsciente es lo mismo, ¿no? Es todo igual, tal cual, es todo igual. Formar parte de un colectivo, yo lo comprobé todo el tema de mi hijo, con este entrelazamiento que hay con una madre y un hijo, ¿no? Está a kilómetros de distancia, ¿no? Como este entrelazamiento que hay en tiempo cero. Entonces están comprobando que ahí está toda esa información. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Pablo, desde un lugar así holístico, como vos me decías, teniendo en cuenta, claro, este concepto de holos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como observadores responsables? Que tal vez hay una serie de creencias, repito, que seguimos sosteniendo generación tras generación, que no nos permiten un poco abordar todas estas informaciones que, repito, acá, acabé un poco de enumerar, y esto sucede, esto no me lo inventé yo, esto está sucediendo en el planeta, por lo menos en los últimos 150 años, toda esta información, a todos los que nos dicen las antiguas civilizaciones ancestrales y chamánicas del planeta. Entonces, lo que quería preguntarte concretamente, Pablo, es, bueno,
¿Cuál es tu entendimiento, ¿no? Como observadores humanos responsables con toda esta situación, la parte consciente, la parte inconsciente? Bueno, un poco eso, Pablo. Buenísimo, Javier. Bueno, voy a tomar, digamos, el armado de la respuesta, ¿sí? En lo que vos mencionabas que, por ejemplo, los científicos, tomando lo que decían con pruebas, ¿no? Ya empezamos con las pruebas, eh, lo que antes llamaban ADN basura, ¿sí? Ahora le están llamando, digamos, ADN regulador, que, digamos, no es poco, ¿sí? O sea, pasar de un concepto nombrado como basura ahora a algo que es regulador, ya hay una clave ahí, ¿sí? Hay una clave. O sea, yo diría que en realidad eso que mucho tiempo se catalogó como ADN basura, simplemente yo lo hubiese nombrado como ADN potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde está toda la clave, ¿sí? Ese ADN oculto, ese ADN que en teoría, está desprogramado, ahí están todas las claves. ¿Qué claves? Las mismas claves que constantemente empiezan a filtrarse cuando uno investiga el tema. Vos fijate que constantemente, como vos mencionabas, si uno empieza a investigar en diversas culturas, ¿sí? Va a encontrar siempre lo mismo, ¿sí? Va a encontrar siempre ciertos grabados, cierta información, ¿sí? Que si bien eran culturas que en su momento no se conocían, parecen que mencionan lo mismo, ¿sí? De hecho, el experimento, o sea, el experimento que vos mencionabas de duplicar esa sopa cuántica para ver si se podía clonar en laboratorio ese proceso que tuvo, entre comillas, el universo para crear el universo, no le fue posible. O sea, lo único que vieron es que a través de ese experimento lo que se veían eran ciertos cromosomas que aparecían, ¿sí? Eso lo que muestra es que, entonces, si uno está tomando una muestra de lo que fue en sus orígenes la creación del universo y lo está duplicando y haciéndolo en un laboratorio y no sale el mismo resultado, hay algo que está faltando. Quizá lo que esté faltando es lo mismo que hay claves, hay indicaciones, ¿en dónde? En esos, como te decía, en esos grabados, ¿sí? Ancestrales, en esos grabados míticos, en esos grabados de historia que le han legado al ser humano información, ¿sí? Para ver qué es lo que hace el ser humano con eso, ¿sí? O sea, uno sabe que a través del tiempo y el espacio al hombre, a la humanidad, se le han transmitido mensajes, ¿sí? Esos mensajes perduraban a través del tiempo a través de símbolos, símbolos, cuentos y mitologías, que es la manera en la que un mensaje puede trascender el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el Popol Vuh ya hay ciertas claves que nos muestran, ¿sí? Ciertos conflictos entre diversas, vámosle a llamar grupos, ¿sí? No los vamos a titular como razas, vamos a hacer una introducción. Ciertos grupos de seres, ¿sí? Que tenían conflictos, que nos muestran claves de cómo se creó su universo, pero uno pasa del Popol Vuh a otras historias y se encuentra exactamente con lo mismo. O sea, por ejemplo, los Hopis directamente nos nombran como los hijos de las estrellas. Entonces, si a nosotros nos nombran como los hijos de las estrellas, una clave que es muy evidente es que uno no nació en la Tierra. Sí. Simple, digamos. Ya Bueno, los por aborígenes de Australia también, me estaba acordando, los aborígenes de Australia también, ¿sabías? Lo mismo. tal cual. ¿Ves? Entonces, como hijo de las estrellas, la clave ahí, ¿cuál es? Que en realidad no nacimos en la Tierra, ¿sí? Y si uno dice, ok, no nacimos en la Tierra, y uno empieza a investigar esas historias, ¿sí? Que figuran en grabados, en mitos, ahí empieza a tener ciertas claves de lo que pudo haber sucedido. ¿Por qué llegamos al ADN? Porque, bueno, el ADN es el código básico, como vos lo mencionabas, es una secuencia de información, ¿sí? Que arma un código y que casualmente ese ADN lo que hace es comunica a las células, ¿sí? Y ahí ya entramos en el organismo. Después hay ciertos organismos que van a tener, digamos, predisposición para tales enfermedades o tales sanaciones, incluso para activar transmisiones de historias familiares, ¿sí? Que tiene que ver con el transgeneracional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Lo que nos muestran esas metáforas es que desde la antigüedad se ha legado un saber, se ha transmitido un saber que no inició en la Tierra, sino que vino de las estrellas
y que quedó guardada, o sea, quedó encriptada dentro del ser humano. Incluso de esto hay cuentos en donde dicen que los dioses, ¿no? Viendo que el ser humano por ahí era un poco bruto o un poco soberbio, guardar dentro del ser humano toda esa sabiduría. Lo que eso muestra es algo muy clave. Si uno puede decodificar esa metáfora, el lugar básico donde uno guardaría esa sabiduría, donde uno guardaría ese código de información, es justamente en el ADN. ¿Sí? Ahí donde está la descodificación de esa metáfora. ¿Sí? Dentro del ADN es donde tenemos guardada información que casualmente nos conecta con las estrellas, que nos conecta, digamos, desde el lugar desde donde venimos, entre comillas, venimos porque no es que vinimos en una nave espacial, ¿no? Han sucedido otras cosas en el medio, pero bueno, el origen fue fuera de la Tierra, que por algo también se denomina esa intervención extraterrestre. La palabra extraterrestre significa eso, extra, o sea, Simplemente fuera eso. de la Exacto, Tierra, tal cual, simplemente eso. tal cual, tal Sí, cual, sí, tal sí. cual. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces, en ese código se nos ha guardado información que es la misma información que, por ejemplo, nos transmiten los mitos griegos, donde nos cuentan que hubo batallas entre titanes y olímpicos, en donde lo que había en juego ahí era una disputa por el poder, ¿sí? Disputa por un conocimiento. Si uno va a la Biblia, encuentra exactamente lo mismo. O sea, en la Biblia lo que te muestra es lo mismo. O sea, la creación del hombre a través de Dios, entre comillas. ¿Por qué digo Dios entre comillas? Porque bueno, cuando uno comienza a leer Biblias antiguas o comienza a investigar lo que realmente decían esas Biblias antiguas, cuando nombra la palabra Dios, en realidad no se estaba refiriendo a Dios, sino a dioses. Y ahí te cambia completamente el panorama. Exactamente, exactamente. Hablando de ese de conocimiento, me estaba acordando también del mito de Moloch y todo el tema de estos ángeles caídos, el tema Tal de cual. transmitir estos conocimientos, ¿no? A los que, ¿no? Te refieres, o sea, totalmente, totalmente acerca de quiénes somos realmente y de dónde venimos, ¿no? Con respecto a eso. Y otra cosa que me estaba acordando con respecto a esta información que en esta charla, más que la recopilación científica intelectual, algún tipo de afirmación, me interesa toda esta parte, digamos, de entendimiento holístico, energético, con respecto a esto que hablamos antes, arquetípico, ¿no? De esta información de un otro me hizo cosas, o yo le hago cosas a un otro, digamos que este yin-yang, hay otro fenómeno cósmico, que es la resonancia. Tal cual. ¿Mm? Esto que Henry Corbera tanto dice en resonancia complementaria, ¿no? De que si algo nos pasó, ¿no? Digamos, ¿qué lugar ocupa? Bueno, vos sos un estudioso de Jung, ¿no? ¿Qué lugar ocupa nuestro inconsciente, ¿no? Volvemos a la parte no oculta, ¿no? En A qué lo mismo, tal cual. resonancia, que yo vengo de la música, vos sabés, vengo de Obvio, sí, 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 sí. del sonido, ¿eh? Que a nivel resonancia, qué información vibracional, informática, cuántica, en ese momento sincrónico, bueno, vos, Carolina, tu pareja, entienden toda esta cuestión de sincronía, ¿eh? ¿Qué situación astrofísica, digamos, se generó, se genera y se va a seguir en función del estado conciencial? Esto que los mayas, yo empecé al principio además de Tao, con todos mis amigos en el río, allá por zona norte, viste, salían calendario maya, claro, yo no entendía bien, que aquí ahora, claro. Bueno, después me quedó esta cosa de la vuelta galáctica, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es inevitable la información que llega en esta espiral, ¿no? Entonces, digamos, como que para no marearme y marearlos, es perfecto el nivel de información, ¿no? De sincronicidad, ¿no? ¿Qué downloads estamos haciendo? ¿Y qué le estamos aportando? Nosotros mismos a nivel consciente, retroalimentándonos, ¿no? Eso Tal cual, tal cual. Bueno, eso que vos mencionás de esa resonancia que hay en cada uno, claro, está claro que está digitado desde algo interno en uno, pero que claro, no sabemos de dónde viene, o sea, no sabemos claro, cómo ingresó en nosotros. Sí hay muchas teorías que dicen, bueno, a través de la herencia familiar, pero no se reduce solamente a eso, porque incluso como
mencionaba recién, incluso en los mismos mitos nos dicen que algo le ha sido legado al ser humano y que ha sido codificado en su estructura de ADN, ¿sí? Exacto. Ahora, para ingresar al tema ya, digamos, hacer un salto cuántico e ingresar al tema, pero no de la dualidad, en realidad lo que está mostrando eso es que si hay algo cifrado dentro del ser humano, es algo para que quien lo desee se interese en descubrir qué es lo que hay dentro, ¿sí? Por ejemplo, ya que lo mencionabas a Jung y las grandes enseñanzas de la antigüedad, vos fijate que hay un mensaje siempre que es muy común o muy parecido que dice, bueno, el ser humano tiene que lograr la integración, ¿no? Jung le llamaba lo que es la individuación, o sea, Sí, yo me pregunto, ¿por qué, entre comillas, una persona tendría que lograr la individuación si entre comillas ya es una persona? Eso lo que te muestra es que entre el ser una persona a ser un individuo, ahí es donde está la puerta de entrada de las grandes enseñanzas y lo que enseñó también, por ejemplo, Jung, Freud, desde lo que transmito. Uno parte desde el lugar de persona, que es lo que nos han inculcado a hacer, que es esa famosa personalidad, que significa máscara, persona significa máscara, desde lo que es los griegos, y uno tiene que lograr ¿a qué? A ser un individuo. Bien, hasta acá, en un nivel inicial, dice, bueno, ok, tengo que ser persona, tengo que lograr ser individuo. ¿Qué significa la palabra individuo? Que todas esas partes que te dividen desde la persona, vos siendo individuo, las reconciliás. Y ahí entramos a uno de los principios del Kybalión cuando dice que todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Por qué dice que todas las paradojas pueden reconciliarse? Porque el ser humano, desde su personalidad, es una paradoja constante, pero irreconciliable, que solamente puede lograr esa reconciliación cuando se dirija a ser un individuo. O sea, si se dirija a integrar dentro todas esas micropartes que están divididas, ¿sí? exacto. Los orígenes de esa división, bueno, ya los has mencionado vos bastante, con incluso pruebas recién de lo que comentabas, de que ha habido intervenciones, de que ha habido pruebas, de que hay científicos que te dicen directamente, ya en el 2017, de que el ser humano fue y es una manipulación genética. Pero fíjate que lo que a vos te permite hacer el puente es, ok, yo ya descubro que soy esto, por ejemplo. Claro, ¿qué hacemos con esto? Claro. Claro, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la clave está en lo mismo que indicaron las enseñanzas originarias. Por ejemplo, Jung, por ejemplo, también Freud, por ejemplo, hoy en día de lo que es la transgenealogía Phi. Dirigite a ingresar a un camino en donde vos puedas lograr esa integración. ¿Qué significa nuevamente lograr esa integración? Que puedas reconciliar eso que internamente genera conflictos, o sea, eso que internamente, como dijiste, manipula ese campo de resonancia, porque por eso después uno afuera muchas veces se encuentra con situaciones que dice de dónde vienen, ¿no? Generalmente dice de dónde vienen, en un nivel ya holístico se pregunta desde dónde la genero. Ahí tenés la importancia, Exactamente. digamos, ¿Desde dónde la genero? Exactamente. Sí, sí, desde totalmente. dónde uno la genera. Entonces ahí está, digamos, la clave de las claves. Pasar de la persona, o sea, como dijimos, esa persona que ha sido manipulada, esa persona que ha sido condicionada a diversas creencias, a iniciar un camino que se conoce como despertar iniciático, es ese camino en donde todas esas partes dentro de uno las integra. O sea, logra reconciliarlas. ¿Sí? ¿Por qué logra reconciliarlas? Porque logra encontrar focos en común. Mm. ¿Sí? No, no empieza a descartar, no dice, bueno, esta parte la dejo, esta parte la elijo. No, 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 empieza a practicar lo que enseña, digamos, el Kybalión, ¿no? Practicar esa ley de paradoja, en donde hacer reconciliable lo que en una primera instancia parece irreconciliable. ¿Sí? Totalmente. Hablando de esto, de los supuestos, ¿no? De los supuestos antagonismos, ¿no? Complementarios. Me acuerdo el último programa que vi tuyo, además, bueno,
siempre me llamó la atención, ¿no? Digamos que a mí siempre me gustó, aficionado un poco al cine, ¿no? Y toda esta cuestión, y del cómic, del cine del cómic, toda esta cuestión de cómo está supuesta, digamos, cómo está Celis, toda la programación, Hollywood, cómo hay, a través de la conciencia se puede abordar una lectura mucho más integral y macro, donde observamos que nos están diciendo en la cara, digamos, el lugar que ocupa a nivel de información que habita en este héroe y antihéroe, y además en toda esta información de este ADN cuántico y holográfico que hay de estos supuestos superpoderes de telepatía, de telequinesis, de resonancia morfogenética, como dice Rupert Sheldrake, de autosanación, digamos. Entonces, justamente es como que digamos, la sombra del mundo, la sombra del mundo depende desde dónde lo miremos, ¿no? ¿Quién es el observador? Como el video que hicimos el otro, el observador vibracional. Eso va a determinar, accedemos, ¿no? Con respecto a cómo somos copartícipes y responsables entre todos, haber construir y seguir construyendo, digamos, esta percepción, como dice Matt, como dice David Icke, esta percepción en esta Matrix, ¿no? Donde interactuamos. Y lo último, digamos, es volver a la parte energética, que es la que más me importa, como vos dirías, la enseñanza, digamos, cómo podemos dar un salto de octava, un salto cuántico, cómo podemos ir más allá, y intuitivamente me llevaría a ir a un tema que no nos podemos olvidar, que es la comunicación, ¿no? O sea, digamos, entonces, bueno, ¿qué somos? Antenas cuánticas, digamos, somos robots, digamos, programados duales. No, bueno, lo dejamos claro. A través de la conciencia podemos ir más allá. Somos antenas cuánticas que estamos cargando y descargando información en este holograma, gran espíritu, como decían las antiguas civilizaciones, en esta Gaia. Bueno, entonces me lleva a cerrar una última parte a nivel energética. Bueno, entonces me parece clave y esencial que estemos atentos, tal vez sugiero, que es uno de los pilares de lo que son las terapias quantum primordial, en cómo este campo, este quantum unificado, este gran espíritu, cómo hace para manifestarse naturalmente desde un lugar no dual. Y eso, eso llevarlo a nosotros mismos como fractales de este gran observador manifestado en esta experiencia tridimensional, esta singularidad, me parece clave. Entonces, salir un poco de sci-fi, de la ciencia ficción y del victimismo y de toda la recopilación de información intelectual, Pablo, me lleva a que nos preguntemos entonces, bueno, de manera práctica, simple, bueno, ¿cómo esto que nosotros, o que nos han dicho, este Dios externo afuera, ¿no? Que esta programación es de milagros afuera, o condenas afuera, bueno, simplemente me lleva a ver cómo hace para comunicarse este macro observador, para comunicarse de una manera no dual, integral, y simplemente llevarlo a nuestras vidas cotidianas. Tal vez así, esa es la información frecuencial, vibracional, que empiece a disparar todas estas potencialidades de manifestación. Yo lo estoy comprobando un poco conmigo mismo en ciertos, digamos, lo que son aspectos, digamos, de lo que es la manifestación en mi vida, y también con la gente, ¿no? En las terapias, es lo que estoy observando. ¿Qué opinas un poco para ir cerrando en toda esta información que hay, ¿no? Lo que las antiguas civilizaciones han llamado el gran espíritu, Tal ¿no? cual. ¿Cómo conecto con el gran espíritu? ¿No? Bien, buenísimo. Iniciemos desde comprendiendo que, bueno, como estuvimos recorriendo, el ser humano es un ser humano dual. ¿Por qué dual? ¿En dónde está sustentado eso? En lo que sustenta todo, que es en el plano de los símbolos, ¿no?
Recordemos que en la misma Biblia, el ser humano al comer del fruto del bien y del mal, ahí comenzó todo. Eso lo que nos está mostrando es algo, que si hay un árbol que es del bien y del mal, hay un árbol que es de la dualidad. O sea, el inicio, digamos, el origen del ser humano es ese. Ahora, hay un camino, por supuesto, para trascender esa dualidad, para integrar esa dualidad, que era lo que estaba mencionando antes, que tiene que ver con ese camino, ¿sí?, de despertar iniciático, que lo que hace es que esa dualidad se integre, ¿sí?, reconociendo, por supuesto, lo que no hay que integrar, porque tampoco es integrar todo, y ahí sí uno, en esa integración, en ese camino de individuación, como diría el querido Jung, comienza a conectar con esos potenciales. Jung decía que él le llamaba el sí mismo, ese gran espíritu, mencionado también en otras culturas, ese sí mismo sería la integración de el correcto funcionamiento de las zonas del cerebro. Mira, te lo estoy diciendo científicamente. Hoy te estoy diciendo Sí, científicamente lo sí, que sí, sería el sí mismo. El sí mismo sí. sería el correcto funcionamiento de las zonas del cerebro. Cuando uno, a través de su palabra y de su emoción, está integrado, o sea, está coherente, y cada vez más lo sostiene eso en un camino, como te dije, de despertar iniciático, ahí comienza a prender esas chispas de lo que sería ese gran espíritu. Claro. Recordemos que la palabra gran espíritu significa el gran aliento. La palabra espíritu significa aliento de vida, ¿no? El gran aliento creador. Lo que vos haces cuando comenzás a despertar ese gran espíritu, o sea, ese gran aliento de vida creador, lo que haces es comenzás a sintonizar y a crear sincronicidades, ¿sí? O sea, vos te volvés dueño de tu tiempo y espacio, que es lo más parecido a lo que también mencionaban en las sabidurías originarias, lo que se conoce como Dios, pero no ese Dios que nos han querido hacer creer que significa Dios, sino Dios como creador del tiempo y espacio. ¿Dónde está la semilla de Dios en el ser humano? En el ADN. Ahora, ¿cómo comenzar a recorrer ese camino y de qué forma comenzar a recorrerlo? Ya ahí está en cada uno. Primero, Exactamente. reconociendo que uno comienza desde una personalidad y a través de un despertar iniciático, que es eso que a vos te permite, esas partes separadas, esas partes que están irreconciliadas, Exacto. integrarlas. Y Cuando además, uno las... Sí, decime. no, 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 termina, Pablo, termina. Gracias. Cuando uno las integra, ahí está en presencia por encarnarlo con lo que se conoce como el Gran Espíritu. ¿Qué es el Gran Espíritu? Es la manifestación en carne de Dios, Fabuloso. que no es poco, No es que poco. no es poco. No, curiosamente se me estaba ocurriendo la analogía, vos estabas nombrando a Jung con toda esta parte del inconsciente y el consciente, y bueno, también en el ADN digamos, está la información, está justamente la información, digamos, este espacio vacío que estamos empezando a comprobar, lo que decían las antiguas civilizaciones, lo que decía Lao Tse, lo que decía Buda, la información que hay en ese vacío. Bueno, y con toda esta parte, ¿no? Con toda esta parte consciente, ¿no? Ser, ser y no ser, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que hice, lo que integré y lo que no integré. Totalmente, Pablo, totalmente. Entonces, ya digamos, para redondear el tema, como Sí, bien vos habías mencionado al principio, la clave, digamos, y más allá, ¿no?, de que el ser humano haya sido una creación de seres o que el ADN sea extraterrestre o que haya habido manipulaciones, que sí las manipulación hay, aquí. porque hay pruebas tal cual. Lo que está detrás, digamos, la clave de todo eso, de lo que está detrás es, ok, yo ya sé lo que soy, sé cuál es mi origen, ¿sí? Sé quizás que mi origen no es lo que yo creía, pero hay una clave. Hay un camino para, digamos, evolucionar conscientemente, hay un camino para que yo me transforme creador consciente, para que yo encarne esa divinidad, porque no olvidemos que también si hemos sido creación de dioses, ahí está la clave de por qué fuimos creados a imagen y semejanza. Significa que todos los potenciales están dentro nuestro, dentro de cada uno. ¿Qué es lo que nos separa?
Lo que nos separa es si decidimos emprender ese camino, digamos, de creación consciente, ese camino de individuación, o si simplemente, como vos mencionabas al principio, uno se queda desde el lugar de víctima o desde el lugar por ahí de emocional y no hace algo. Por eso te dije que es un camino en donde cada uno decide lo que hacer. Uno ya sabe cuál es el origen. Ahí tiene que, bueno, entre comillas, aceptar esa, como decía en el programa de Universo Fi del viernes pasado, aceptar esa herida narcisista, pero trascenderla. ¿Sí? Ok, Exactamente, como trampolín, como trampolín. así es. Trascender esa herida narcisista para ahí sí incorporar eso que está dentro de uno. ¿Qué es eso que está dentro de uno? Esa divinidad que está ahí, está como un potencial, ¿no? Como diría, digamos, como dirían los científicos cuánticos. Todo es un potencial. Todo Es un depende de potencial. cada uno si decide conectar con ese potencial o por ahí si decide conectar con otros potenciales que están en otras líneas de tiempo. Y ahí ya nos iríamos a otro tema que tiene que ver con las líneas temporales, que Es no es temporal, el pero tema va, de... va entrelazado. Y de hecho, para ir cerrando, Pablo, otro de, digamos, de las informaciones claves de la cuántica es el tema del observador. Y el observador, justamente al que te estás refiriendo, es el que va a determinar el experimento. Así es, tal cual. Es el que va a elegir esa línea temporal más conveniente para, digamos, lo que quiere lograr. No lo que quiere Claro, lograr egoístamente, sino que lo que quiere lograr desde uno y también hacia el otro, ¿no? Hacia el otro semejante. Así es. fabuloso, fabuloso. Bueno, amigos, Pablo, yo creo que hemos ido un poco más allá, em, a modo de poder compartir un entendimiento eh, un poco más intuitivo, energético, y además práctico, sobre todo práctico, eh, amigos, Esa, o sea, esa- esa es la clave, que sea práctico, si que no... sea práctico, ¿no? Que sea práctico. Así que bueno, Pablo de Universo Fi, de Psicogenealogía Fi, la verdad que estoy muy contento que estés nuevamente acá hablando de estos temas esenciales, como el que estuvimos hablando hoy, estuvimos dando un salto de octava al respecto, que es la intervención extraterrestre del ADN humano. Muchas gracias, Pablo Lema, por estar acá nuevamente. Que Pablo tiene el canal de Universo Fi y bueno, me gustaría que le dejes a la gente un poco los datos de lo que es, digamos, tu servicio, ¿no? A nivel, a todas partes del mundo, un poco que dejes tus datos. Y bueno, eso, muchas gracias a todos por estar acá nuevamente en estas charlas primordiales como esta que tuvimos con Pablo. Bueno, entonces, eso, me gustaría que eso, Pablo, dejes un poco cómo la gente te puede contactar, para que conozca un poco eh, el servicio. Bueno, Javier, como te dije, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Fue un gusto, como siempre. Podríamos seguir horas, pero bueno, Ahora sí, es entendemos un que tema. es también importante, digamos, tener un marco temporal. Nuevamente, Exactamente, gracias por la el invitación. límite. A quien guste contactarme, sí, ya saben, para comenzar a un poco lo que mencionaba antes, conocer qué es eso del despertar iniciático, qué es ese camino de transformación y lo que vos mencionabas, que es importantísimo, cómo hacer práctico todo eso, ¿no? Porque hay tanta información que uno dice, ¿cómo encuentro esa información, pero de manera práctica y sencilla? Bueno, me pueden contactar a contactolema@yahoo.com.ar. También los invito a la página web www.universofi.com, donde, bueno, ahí está información del canal, información también de estos caminos de investigación que realizo, que transmito, las actividades que brindo, en caso de, bueno, que uno quiera profundizar ya a través de descodificar ese famoso árbol genealógico, descubrir sus símbolos, sus arquetipos de una metodología completamente nueva. Ya saben, www.universofi.com. Y como te dije, Javier, nuevamente muchas gracias. Disfruté muchísimo del programa y lo principal es que lo hemos hecho directo y práctico. O sea, como nos Y gusta a práctico, nosotros. sí. Exactamente, exactamente, exactamente. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos, amigos, por esta charla primordial, como siempre digo. Para contactarse también conmigo es quantumceroprimordial@gmail.com y los grupos de Facebook, La Voz Cuántica y Quantum Primordial. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima charla. Gracias, Pablo. Saludos para Muchas la gente gracias, Javier. disfrutando de la Miami, como dicen. Saludos a la gente de Miami. Chao, chao.